capítulo 15. Van a estar en dos lugares rápidamente para iniciar. Salmos 15 y 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer primeramente la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 9. Y cuando lo tengan, solo digan amén. All right. Así dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 9. Dice: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien podría beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo puedo beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tuido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquier, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquier, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecen a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿a quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenece a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, que tenía un hijo pequeño llamado Miquías. Tuido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Amén. Salmos 15 ahora, si pueden ir rápidamente conmigo. Salmo 15 en el versículo 1, solo vamos a leer el versículo 1 y 4, pero comienza diciendo así: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Ahí vamos a parar rápidamente. El escritor de Salmos 15 es el rey David. Y David comienza el Salmo 15 con estas preguntas diciendo: ¿quién puede habitar en tu santuario? El cuerpo del Salmo 15 responde a esta pregunta. Nos describe cuál carácter y qué conducta le agrada a Dios. La última línea del Salmo 15, versículo 4, dice así: que desprecia al que Dios repruebe, pero honra a que teme al Señor. Que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. David era el hombre que escribió el Salmo 15, y en 2 Samuel capítulo 9 vemos David ser un hombre que mantiene su palabra. Él mantiene su palabra aunque le cuesta su linaje. Él mantiene su promesa cuando le duele. Y David ejemplifica el corazón y un hombre que sí tema a Dios y demuestra el amor de Dios. 2 Samuel capítulo 9 es una parte de lo que los estudiosos han llamado el proceso de David, un relato detallado en la transición de Israel
del gobierno de Saúl. Saúl ya no es el rey, ahora David está tomando el posición de rey en Israel. En 2 Samuel capítulo 9, David ha realizado grandes victorias militares y él está disfrutando de la paz, el poder y la prosperidad que hay en su reinado en este momento. David no tiene ningún problema. Todo le está yendo bien. Y durante este periodo de prosperidad, David demuestra amabilidad a un incapacitado llamado Mefiboset. Hay 2 temporadas en la vida que prueban y revelan el carácter de una persona. Tiempos de adversidad y tiempos de prosperidad. Cómo uno actúa en los momentos difíciles y cómo uno actúa cuando todo le va bien. Esta temporada de éxito de David demuestra claramente que David era un varón conforme al corazón de Dios. Quiero que veamos el corazón de David hoy en esta noche, porque Steve Jones comenta, al igual que los rayos X pasan a través del cuerpo humano y revelan un panorama exacto del corazón para el ojo entrenado del médico, hay algunos aspectos importantes en los que las acciones de David revelan el corazón de Dios. Hoy en esta noche quiero que miremos el corazón de David, cómo se revela en su bondad hacia Mefiboset, para que a través de él podamos ver la bondad de Dios a nosotros. Segundo de Samuel capítulo 9 es un evento histórico que funciona como una parábola para enseñarnos que la gracia de Dios es una sorpresa maravillosa que es demasiado bueno para no ser verdad. No importa cuántas escrituras tú has leído, estudias, memorices, no has profundizado en las escrituras si no sabes de lo que se trata la gracia de Dios. Uno de los temas centrales de la Biblia es sobre la gracia de Dios. Está en toda parte de nuestras Biblias, sin embargo. Y no es una gracia aburrida, siempre es una maravillosa sorpresa de una acción asombrosa. En Génesis 3, cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, Dios no le mató a ellos en el acto de comer. Dios tuvo misericordia sobre ellos. Misericordia es no recibir lo que mereces. ¿Y qué hace Dios después de ver que ellos cometieron pecado? Dios los cubrió con túnicas de piel para cubrir su vergüenza de la desnudez inducida por sus culpas. Eso se llama gracia. Recibir algo que no mereces. Adán y Eva hubieran caminado desnudos. Sin embargo, hubieran morido ese día. Hubieran muerto ese día. Pero Dios tuvo gracia sobre ellos. Y a lo largo de las escrituras, Dios sigue sorprendiéndonos con su gracia. Por supuesto, la mayor sorpresa de la gracia es el nacimiento, la vida perfecta, la muerte purificadora y la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero la bondad de Dios, la bondad de David hacia Mefiboset ilustra la gracia de Dios que nos busca, que nos acoge y que nos enriquece a través de Jesucristo. Y hoy en esta noche quiero que vean conmigo en las escrituras, primeramente, la gracia de Dios alcanza a los perdidos. La gracia de Dios alcanza a los perdidos. Segundo de Samuel capítulo 8 describe que David estaba en un lugar en su vida donde él no necesitaba nada. Segundo Samuel capítulo 9. Y él es el rey de Israel. Pero en segundo Samuel capítulo 9, David, el que no necesita nada, está buscando a alguien. Está buscando algo. Está buscando a alguien para mostrar un pacto de amabilidad. El versículo 3 deja claro que David entendió que su amabilidad fue un derivado de la bondad de Dios. En otras palabras, David quería ser amable con el fin de imitar a Dios. David reconoce que Dios ha sido bueno con él, por lo cual él debe ser bueno
con otros. Dios, quien es soberano, también es bondadoso, mis queridos hermanos. Y Él busca personas para ser amables con. Romanos 3, versículos 10 al 11 nos dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entiende, nadie que busca a Dios. Sino es que Dios que nos busca a nosotros primero. La gente impíos no buscan a Dios. Cada pecador hace que el primero de los pecadores hizo. Adán y Eva, cuando cometieron pecados, ellos no buscaron a Dios. ¿Qué hicieron? Se escondieron de Dios. Fue Dios quien nos buscó a nosotros primero. Fue Dios quien buscó a Adán y Eva primero. En su obra clásica, Cristianismo Básico, John Stott comparte esta verdad fundamental acerca de Dios. Y él dice, Dios siempre da el primer paso. Ya sea en la creación o en nuestra relación personal, nunca somos los primeros en llegar a la escena. Dios siempre está primero. En el principio, Génesis capítulo 1, versículo 1, lo que estudiaron este domingo o el domingo pasado. En el principio. Las primeras 4 palabras de la Biblia son más que una forma de iniciar la historia de la creación o introducir el libro de Génesis. Proporcionan la clave que abre nuestro entendimiento a la Biblia como un todo. Nos dice que la religión de la Biblia es una religión en la que Dios toma la iniciativa. Es Dios quien nos busca a nosotros primero. El punto es que nunca podemos tomar a Dios por sorpresa. Nunca podemos anticiparnos a Él. Él siempre da el primer paso. Él siempre está allí, desde el principio de creación. Él formó todo. Antes de que existiéramos, Dios actuó y nos diseñó en el vientre de nuestras madres. Antes de que decidimos buscar a Dios, Él nos buscó a nosotros. La Biblia no se trata de personas que intentan descubrir a Dios, sino de Dios extendiéndose para encontrarnos. Y solo hay una palabra para describir lo que Dios hace por nosotros. Gracias. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se estaba perdido. Fue Dios, mis queridos hermanos, quien nos encontró. Y en nuestra historia vemos que el rey David no tenía necesidad para buscar a Mefiboset, pero fue David que inició para buscarle. Y Dios llega a nosotros a causa de quién es Él. Nadie forzó a David a buscar a Mefiboset. Nadie le presionó para hacerlo. Nadie le estaba diciendo a David, recuerda de tu promesa. Algo dentro de David le movió a alcanzar y actuar y a ser amable. Del mismo modo, Dios no nos debe a nosotros nada, mis queridos hermanos. Nosotros merecemos la justicia divina, la ira santa y el castigo eterno por nuestros pecados. Y esa es la razón porque la gracia es una maravillosa sorpresa. Dios no nos trata como nosotros merecemos. Él nos da mucho más de lo que nos podemos imaginar. En cambio, Él viene con la gloria y misericordia de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, Él nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos, ¿qué? Muertos en pecados. Por gracias ustedes han sido salvados. Escuchan, por gracia cada uno de nosotros hemos sido salvados. Dios llega a nosotros a causa de quién es Él. Dios es amor y Dios es gracia y misericordia. Pero también Dios llega a nosotros por la causa de otro. La razón por qué David buscó a Mefiboset era para mostrar
y recordar del pacto que él le hizo a quién, a Jonatán. Jonatán y David eran los mejores amigos. Jonatán cuidaba tanto a David que le informaba cuando su papá le quería atacar y matar. Y le decía a David, hey, todavía no salgas, o escóndete, mi papá está furioso. Jonatán cuidaba a David como su propio hermano. Sin embargo, Jonatán, siendo el hijo del rey, nunca peleó con David, porque David iba a ser el siguiente rey. Sin embargo, Jonatán le ayudaba a David para que cumpliera el promesa de Dios. En 1 Samuel capítulos 20, David y Jonatán entraron en un pacto, lo cual David promete ser amable con la casa de Jonatán después de ser rey y después de la muerte de Jonatán. Jonatán y David hicieron un pacto por vida. Mientras que tú vives, David, tú cuidarás de mi familia. Sea amable con mis hijos y con mis nietos y con la siguiente generación después de mí. No te olvides de mí. Lo cual David dijo, sí, prometo cuidar de ti y tu familia. En 2 Samuel capítulo 9, David buscó a alguien de la casa de Jonatán para mostrar el amor fiel de Dios. David estaba atento a Mefiboset por la causa de otro, Jonatán. Dios es misericordioso con nosotros, mis queridos hermanos, por causa de otro, Jesucristo. En la película El último emperador, el niño que es el último emperador de China vive una vida de lujos con miles de sirvientes bajo su mando. Y solo es un niño que comenzó a gobernar de la edad de 8 años. Mientras que él crecía, uno de sus hermanos le preguntó, ¿qué sucede cuando haces algo mal? El niño emperador responde, cuando yo hago algo mal, alguien más recibe el castigo. Para demostrártelo, el niño rompe un frasco y uno de sus siervos es golpeado delante de ellos. Oh, mis queridos hermanos, denle gracias a Jesucristo que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él cambió el patrón. El quien comete los errores, el Rey recibió los pagos por ellos. Cuando el Rey tiene todo el derecho a decir, mis siervos deben ser castigados. Pero el Rey Jesucristo dice al revés, yo tomo la carga y el peso del pecado sobre mí para que mis siervos y mis hijos no sienten el castigo. Eso es gracia. Cuando los siervos se equivocan, el Rey es castigado. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo considerábamos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recaigó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos ¿qué? Sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dios nos buscó a nosotros primero y Dios tomó nuestro castigo para que tú y yo experimentemos su gracia. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 21 lo pone de esta manera. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Mis queridos hermanos, Dios llega a nosotros por causa de otro, pero también Dios llega a nosotros a pesar de nosotros. Siba, siervo de Saúl, él era el administrador de la finca de su rey, el rey Saúl. Y cuando David le llamó y le preguntó sobre los miembros sobrevivientes de la familia de Saúl y Jonatán,
Siba escoge una persona muy extraña. Siba, lo que sale de la mente de Siba, el primer nombre, bueno, sin embargo, no es un nombre, es la condición del hombre. Siba dice, mira, yo conozco a alguien, todavía le queda a Jonatán un hijo, pero el problema es que está tollido de ambos pies. Note lo que Jonatán, note lo que Siba se refiere a Mefiboset. No le llama por su nombre, pero sí le llama por su condición. Mefiboset, de acuerdo del 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4, Mefiboset tenía 5 años de edad cuando Saúl y Jonatán murieron. Y cuando la noticia llegó a su familia real, ellos huyeron. Pero la enfermera que cuidaba de Mefiboset lo botó cuando estaban huyendo, dejándole a Mefiboset permanentemente incapacitado. Parece que Siba, cuando menciona su condición y cuando habla con David, él básicamente le está diciendo, mira David, el que te estoy mencionando no vale tu tiempo para hablar con él. Él no te puede ayudar ni te puede atacar. No te puede causar daño. No vale tu tiempo ir a buscarlo. Y mientras que Siba le está diciendo, mira, no vale el tiempo buscar este Mefiboset, David hace algo muy interesante. David dice, ¿sabes qué? Mientras que Siba le está diciendo las cosas de Mefiboset, David dice, hey, soldados, busquen a Mefiboset. ¿Y dónde está? En la ciudad de Lodebar. Ahora, el nombre Lodebar significa ningún pasto. No sabemos mucho acerca de Lodebar, pero los estudiosos están de acuerdo en que su nombre era para indicar que era una tierra estéril, sin fruto. Era un terrible lugar a vivir. No hay fruto, no hay vegetales, no hay nada. Ahora noten lo que la Biblia nos está diciendo. Mefiboset es un hombre ¿qué? Incapacitado. Es un hombre de una línea que ya no está en poder y vive en una ciudad donde no hay fruto, un terrible lugar. Esta es la condición de Mefiboset. Incapacitado, su linaje está muerto y vive en un lugar terrible. Pero David llegó con él con amabilidad. El versículo 5 dice que David envió a sus siervos a Mefiboset y lo trajo de Lodebar a Jerusalén. Y esto es lo que la gracia de Dios hace por nosotros. Dios llega a nosotros a pesar de nosotros y Dios nos saca a nosotros de donde nosotros estábamos muertos. Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 dice, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Mis queridos hermanos, nadie aquí se puede jactar que ha sido salvado por sus propias obras. Todos hemos sido salvados por gracia y misericordia. Y todo ha sido porque Dios es un Dios de gracia por medio de Jesucristo. Y Dios cuida de nosotros. Pero también la gracia de Dios acepta al enemigo. La gracia de Dios acepta al enemigo. La gracia de Dios alcanza a los perdidos y la gracia de Dios acepta al enemigo. Cuando los soldados del rey tocaron la puerta y llegaron a Lodebar y buscaron a Mefiboset, el pobre, yo me imagino que vio su vida pasar. Aquí llegó mi día, aquí muero. Él sabía que usualmente pasaba, lo que pasaba con los familiares de los reyes, era que los mataban cuando querían ya cortar el linaje. Porque ¿qué sucediera si Mefiboset está allí y él es el hijo de qué? ¿De Jonatán? ¿O es parte del linaje de Saúl? Lo cual, ¿quién tiene el derecho de ser rey? ¿El quién es parte del linaje de quién? Lo que hacían los reyes era cortar
todos los que pertenecían a esa familia, para que nadie podía tomar el trono. Mefiboset sabía eso. Así que Mefiboset está un poco nervioso cuando él entra en la presencia del rey David. Sin embargo, él se tira delante del rey David como si fuera un enemigo. Pero cuando Mefiboset entra en la presencia del rey, el rey no sacó su espada, el rey se bajó de su trono. Y yo me imagino que el rey le abrazó como un amigo perdido y le dice, bienvenido a casa. Mefiboset está confundido. ¿Qué onda aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás tratando bien cuando yo sé lo que merezco? Mi querido hermano, la gracia significa que usted no tiene que tener miedo de la ira de Dios. Escucha, mi querido hermanos, ¿puede usted imaginar la sensación del terror que debe haber consumido Mefiboset cuando se encontró ante el rey? Yo me imagino que temblaba. Yo creo que sus pies se movían un poco. Él pensó que sería brutalmente torturado y ejecutado. Y no había absolutamente nada que él pudo haber hecho. Él no puede correr, no puede pelear, porque está rodeado de soldados. No hay nadie en su familia que le puede defender. No hay esperanza. Pero cuando el muchacho está temblando delante del rey, David le dice estas hermosas palabras. No temes, porque yo te mostraré bondad. Escucha las palabras de David. No temes, porque yo seré bondadoso contigo. La amabilidad de David eliminó el temor de Mefiboset. Y la gracia de Dios hace lo mismo por nosotros, mis queridos hermanos, por medio de Cristo. Tú y yo sin Cristo debemos temblar, como Mefiboset. Porque en ciertos aspectos somos enemigos de Dios sin Cristo. Lo que merecemos es la muerte. Pero gracias a Dios por un Salvador que tomó nuestro lugar y que convirtió el enemigo a un amigo, que convirtió un huérfano a un hijo y hija de Dios. Por lo cual no hay temor en entrar en la presencia de Dios, no por lo que nosotros somos, sino por lo que hizo Jesucristo por nosotros. En 1 de Juan capítulo 4 versículos 17 al 18 nos dice, así es como el amor se completa entre nosotros, para que tengamos confianza. Escuchen, para que tengamos confianza en el día de ¿qué? Aquel que ha puesto su vida en Cristo Jesús no debe temer la muerte. En este mundo somos como ¿qué? Jesús. No hay miedo en el amor, pero el amor perfecto echa fuera el miedo, porque el miedo tiene que ver con el castigo. El que teme no se perfecciona en el amor. No tenemos nada que temer ante Dios nuestro Padre cuando estemos en su presencia, si tenemos a Cristo. Porque hemos sido comprados por gracia y misericordia. Pero aquel que no ha recibido a Cristo debe temer de estar en la presencia ante el Rey. Y déjeme decirte, si hoy en esta noche no has tomado la decisión a seguir a Cristo, la gracia de Dios te está llamando y te está tocando y te está dando oportunidad. Porque sin Cristo tú serás un enemigo. Pero la buena noticia de la salvación es que si tú eres un enemigo hoy, en esta noche, tu situación puede cambiar. Y tú puedes ser un amigo de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero también la gracia significa que usted no tiene que estar avergonzado de su debilidad. En el versículo 7, David promete mostrar bondad y restablecer la finca de Saúl a Mefiboset. David aseguró a Mefiboset
en lugar permanente en su mesa. Son dos promesas David le hace a Mefiboset. Le dice, primeramente, yo te voy a devolver a ti la tierra de tu abuelo. Y segundo, siempre habrá un espacio para ti en mi mesa. Por lo cual, todos estos regalos que David le está dando a Mefiboset, le causa a Mefiboset a desconfiar en David. Y noten las palabras que Mefiboset dice en el versículo 8. Él dice, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Mire, queridos hermanos, ¿qué somos nosotros para que Dios se fije en nosotros? Dios es el Dios soberano, el Dios grande, el Dios omnipotente, el Dios que no necesita a ninguno de nosotros. Pero su gracia se baja hasta nosotros. Y Él nos mira con ojos de amor. Sabiendo todo lo malo que tú y yo hemos cometido. Él sabe cada pecado de nosotros. Él sabe tu historia. Él sabe de dónde vienes. Todos nosotros salimos de Lodebar. Y el Dios que sabe nuestra situación extiende su gracia. El rey David escuchaba de Mefiboset y sabía su condición. Pero escuche lo que Mefiboset dice. Si no valgo más que un perro muerto. Una de las cosas más degradantes que puedes llamar a una persona en los días de David era un perro. Y que una persona se llama a sí mismo un perro sería un acto de autocensura que expresa su humildad ante una autoridad superior. Básicamente puede significar que Mefiboset estaba demostrando humildad. Yo soy un perro ante tu grandeza. Yo no soy nadie ante ti. Pero la situación que lo hace peor es que Mefiboset no se mira como el peor. Él se ve el peor de los peores. Porque no es un perro, es un perro muerto. Y es la forma como él se ve a él mismo. Menos que nada. El peor de los peores. Inferior. Pero mis queridos hermanos, David no le vio a Mefiboset como un perro muerto y Dios no te ve a ti como un perro muerto. Y es todo por gracia. Hay un concepto sociológico llamado la teoría del yo del espejo, por Charles Horton Conley. Y él sugiere que tenemos una manera de vernos a nosotros mismos a través de los ojos de otras personas y debemos incorporar sus opiniones de nosotros en nuestro propio autoconcepto. Esta es la razón por la cual muchos de nosotros tienen una mal visión de la vida. Solo vemos a nosotros mismos a través de la lente de otras personas y opiniones de otras personas. Hay muchas personas que viven sus vidas conforme a lo que otros dicen de ellos. Mefiboset era alguien incapacitado. ¿Qué piensa que todo el mundo decía de él? ¿No sirve para qué? No puede plantar, no puede trabajar, no puede hacer nada. Escucharlo. ¿Qué es el concepto que Mefiboset tiene de él mismo? No sirvo para nada. Hay muchas personas que han escuchado toda su vida que no sirven para nada. Y viven su vida por lo que han escuchado de otras personas. Pero estás escuchando el voz equivocado. Porque Dios no te ve como un perro muerto. Tú sí sirves para algo. Y la gracia de Dios se extiende a ti. Y tú puedes saber que tú valores algo para Dios. Solo mira la cruz. Donde Él dio su vida por alguien especial. Por los peores de los peores. Cristo te ama. Romanos 8, versículo 38 al 39 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni los presentes ni lo porvenir, ni los poderes ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay nada que te pueda separar de Cristo.
aunque tú eres un enemigo, Él te llama, Él te busca y Él extiende su gracia hacia ti. Pero también la gracia de Dios acepta al enemigo y la gracia de Dios levanta a los caídos. Los versículos 6 a 8 registran la conversación entre David y Mefiboset. Los versículos 9 al 11 registran la conversación entre David y Siba acerca de Mefiboset. Mientras que Mefiboset está diciendo a David, mira, yo no sé qué estás viendo a mí, yo soy un perro muerto. David ignora el comentario de Mefiboset y David le mira a Siba. Y ahora le dice a Siba, Siba, mira, desde hoy en adelante, todo lo que perteneció a Saúl le pertenece a este hombre. Y tú y tu familia y los que te sirven a ti van a servirle a él. Y yo me imagino que Mefiboset está escuchando esto. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Gané la lotería. Pero la gracia de Dios, mis queridos hermanos, la gracia de Dios da riqueza inmerecida. Esto es lo que hizo David por Mefiboset. Él restaura todas las tierras de Saúl y Jonatán. David no tiene que hacer esto para mantener su promesa a Jonatán. David solo tenía que ponerlo en food stamps, darle comida y probablemente Medicaid. Eso es suficiente, no le tenía que dar terreno. David se pudo haber quedado con el terreno y todavía cumplir su promesa. Pero ¿qué hace David? Da mucho más de lo que se puede imaginar. Era tan grande lo que David le devolvió a Mefiboset que el versículo 10 dice que tomaría a Siba y a sus 15 hijos y a sus 20 siervos. Hagan la matemática. 1 más 15 más 20. 36 sirvientes para cuidar este terreno. Es bastante. Con un decreto del rey, Mefiboset pasó de vivir en casa de otra persona en Lodebar, ahora vivir en Jerusalén y comer en la mesa del rey. Con un decreto, con una sola palabra. Mis queridos hermanos, eso es lo que también sucede con nosotros. Con una palabra de Cristo Jesús, nuestra condición cambia. El culpable es ahora inocente. El huérfano es hijo. El esclavo es ahora un príncipe del gran rey. La gracia de Dios nos enriquece. Mateo 5, versículo 3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo ¿qué? Para que mediante su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Efesios 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con todo bendiciones espiritual en Cristo. La gracia de Dios da riqueza inmerecida y la gracia de Dios da un favor incondicional. 4 veces en este capítulo, en versículos 7, 10, 11 y 13, se nos dice que David ofrece a Mefiboset un lugar permanente en su mesa. Y esto no era una forma sutil de ver lo que está haciendo Mefiboset. David no estaba preocupado. Tengo que vigilar, ¿qué va a hacer? ¿Me va a traicionar? ¿Va a tomar mi reinado? No, lo que David estaba haciendo, David le había dado a Mefiboset tanta tierra que llevaría más de 30 personas a cuidarlo. Por lo tanto, David no estaba preocupado de Mefiboset de esa forma. ¿Qué iba a hacer contra él? Se trataba de un favor y gracia. El versículo 11 dice que Mefiboset comía en la mesa de David como uno de los hijos del rey. David aprobó a Mefiboset como si fuera su hijo.
Mefiboset no era solo un invitado a la mesa real, era un miembro de la familia real. El versículo 13 dice, así que moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Ahora él era cojo de ambos pies. Ahora quiero que noten algo rápidamente. ¿Cambió la condición de Mefiboset físicamente? No, él siguió paralizado. ¿Pero qué cambió? Su título ya no era lo mismo. Aunque estaba paralizado, ¿sabes dónde estaban sus pies? Bajo la mesa del rey. Cuando llegaban invitados y miraban a Mefiboset comer, ¿tú crees que ellos sabían que era alguien que no podía caminar? ¿Por qué? Porque sus pies estaban bajo la mesa del rey. Mis queridos hermanos, eso es lo que la gracia hace por nosotros. Nos cubre nuestras debilidades. Por esa razón el débil puede decir, fuerte soy por medio de Cristo. Por esa razón el pobre puede decir, rico soy por medio de Cristo. Todo esto es porque Cristo cubre nuestras debilidades. Y Él cuida de nosotros. Romanos 5, versículo 20 dice, en lo que atañe a la ley, está intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Para el peor de los peores pecadores, la gracia de Dios se extiende a ti. Y aunque eres el peor de los pecadores, hay más gracia para ti en la mesa del rey. Pero también la gracia de Dios da seguridad interminable. Mi querido hermanos, lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Por lo cual la salvación es un regalo que nadie lo puede perder. En 2 Samuel capítulo 21, versículo 1 al 7, revela la protección continua de David por Mefiboset. Y hay una historia muy interesante. Saúl libró una guerra injusta contra los gabonitas, pero el castigo por el pecado de Saúl no cayó en Israel hasta el reinado de David. Por 3 años el pueblo de Israel, durante el reinado de David, sufrieron hambre por el pecado de Saúl. David busca la presencia de Dios y Dios le dice a David, por culpa de Saúl, ustedes están sufriendo y tienen hambre. Y cuando David oró, Dios le dijo acerca del pecado de Saúl. Entonces David se fue a los gabonitas para hacer restitución. Gracias, perdón. Restauración. ¿Y sabes lo que exigieron los gabonitas? Ellos pidieron por 7 de los hijos de Saúl. Escuchen, pidieron por 7 de los hijos o miembros de la familia de Saúl. ¿Sabes quién era miembro de la familia de Saúl? Mefiboset. ¿Y sabes lo que David hizo ese día? No entregó a Mefiboset. Cuidó de Mefiboset. Entregó a todos los demás, menos a Mefiboset. Cierto hombre procuró adoptar a un adolescente con problemas. Y durante el proceso de adopción, y mientras que estaban en transmisión de adoptar a este joven, el joven hizo una cosa terrible que rompió el corazón del hombre. Toda la familia le dijo al hombre, hey, para el transmisión. No lo tienes que adoptar, él no es tu hijo. Él hizo algo malo, él solo te va a seguir dañando tu corazón. ¿Sabes lo que dijo el hombre que estaba en ese proceso? Yo sé que él no es mi hijo, pero yo le dije que iba a ser mi hijo. Y no voy a cambiar mi mente. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo hemos fallado? Vez tras vez tras vez. Y sigamos siendo hijos y hijas del gran rey. Esta es la forma que la gracia de Dios nos trata.
En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23, dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Dios es fiel. ¿Y por qué menciono esto? Porque ¿cómo debes de responder a la gracia, la bondad y generosidad de Dios? Hay una historia en 2 Samuel capítulo 19, versículos 24 al 30, para concluir. El reino de David fue amenazado por su hijo Absalón. Y Absalón sacó a su propio padre del reinado, del trono. David se va en exilio, escondiéndose de su propio hijo. La historia nos dice en 2 Samuel capítulo 19 que David se fue con algunos de sus sirvientes huyendo. Siba, quien era aquel que iba a cuidar de Mefiboset, llega al rey David y le dice, rey David, Mefiboset te ha traicionado y está con tu hijo Absalón en Jerusalén. Vemos en la historia de 2 Samuel capítulo 19 que Absalón muere. David regresa a su reinado. Cuando David regresa a Jerusalén, ¿sabes por quién él busca primero? Mefiboset. Y le dice, Mefiboset, ¿dónde estaba usted cuando yo estaba en exilio? Mefiboset le cuenta, mi rey, yo estaba listo para irme. Siba me dejó. Yo soy un capacitado que no puedo montarme en un caballo. ¿Qué podía yo hacer? David, cuando escucha la historia de Mefiboset, dice, ¿sabes qué? No sé quién voy a creer, pero aquí lo voy a resolver. Siba, la mitad del terreno que le di a Mefiboset, te lo entrego a ti. Mefiboset, a ti ahora te pertenece la mitad que te di. Mefiboset dice estas asombrosas palabras, escúchalo en 2 Samuel capítulo 19, versículo 30. Escuchen lo que Mefiboset dice. Él se puede quedarse con todo. No lo quiero. No lo necesito. A mí me basta con que mi señor el rey ha regresado a su palacio sano y salvo. Que Siba se queda con todo. Mientras que yo tengo el rey, lo tengo todo. No necesito tierra porque no puedo cultivar. Pero mientras que estoy con el rey, como bien. No necesito esclavos para hacer mi trabajo porque mientras que estoy con el rey, ya lo tengo. Prefiero estar con mi rey y tener nada. ¿Cómo debemos nosotros responder cuando la gracia de Dios se nos extiende vez tras vez tras vez? No necesito nada en este mundo cuando se compara a Cristo. Él es suficiente. Terrenos lo tengo, pero un día voy a morir. ¿Con quién se quedará? Trabajo día tras día para proveer y cada día estoy como siento que ha hecho. Pero la palabra de Dios es claro que Él cuida de nosotros. Si tenemos a Cristo, ya lo tenemos todo. Por lo cual hoy en esta noche estaremos tomando la Santa Cena, lo cual es un acto de gracia y misericordia. Y hoy en esta noche solo quiero que pienses por un momento. Yo estuve hablando de David, de Mefiboset, pero ahora estoy hablando de ti y el Rey de Reyes, porque tú y yo somos Mefiboset. Somos incapacitados en cierta forma por nuestros pecados, por nuestras debilidades. Pero Dios es un rey amoroso y grandioso y bueno, lleno de gracia, que vez tras vez nos cuida y demuestra su bondad. Y hoy en esta noche solo le queremos decirle a Él, gracias por tu misericordia. Gracias por ser bueno. Gracias por mantenernos. Gracias por tu Hijo Jesucristo que cambió nuestra historia. Porque cuando yo estaba muerto, ahora tengo vida por medio de Cristo. Cuando era pobre, ahora soy rico por medio de Cristo. Era esclavo, ahora soy libre en Cristo.
Y esto no se trata de lo que yo he hecho, se trata de lo que Cristo ha hecho. Él nos buscó a nosotros primero. Él murió por nosotros y Él nos restaura a nosotros. So, en esta noche, ¿por qué no nos pongamos de pie y le vamos a dar gracias a Dios antes de tomar la cena al Señor? Voy a pedir a aquellos que van a repartir la cena si pueden pasar. Pero vamos a orar y meditar y darle gracias a Dios. Y si hoy en esta noche